Hola amigos de YouTube, hoy os traigo un tutorial para cambiar la pantalla a una tablet Chuwi HI12. Ahí veis el golpe que dio al caer al suelo, cómo se abrió la pantalla y se rompió. Se dobló también el aluminio, que la parte trasera es de aluminio, ahí veis el modelo. Y se abrió también ahí un poquito la pantalla. Lleva todavía puesto el protector de pantalla de plástico. Y como podéis observar hay que quitar el bollo de aluminio para hacer la curvatura que quede bien. La pantalla funciona solo la mitad, de la raya hacia arriba no funciona y de la raya hacia abajo sí funciona, como detalle. Y lo que vamos a hacer ahora es apagar la tablet y empezar a quitar los tornillos que vienen en los laterales. Así que lo primero que vamos a hacer es apagar la tablet, comprobar que la pantalla que nos ha venido de China está bien, para en caso de que esté mal, para reclamar. Y empezamos ya a desmontar la tablet quitando los 4 tornillos. Son Torx de 0,9 milímetros. Esto es muy importante hacerlo porque puede venir mal por el trayecto o puede venir estropeada, y es una prueba que tenéis si compráis en AliExpress o en otros sitios, una prueba como que ha venido mal y no la habéis roto vosotros. Muy importante siempre grabar, hacer un pequeño unboxing de cuando compráis cosas así que han podido sufrir algún defecto en el transporte o que ellos mismos hayan podido meterla estropeada. Ahí veis el conector de la pantalla, que luego más adelante vamos a ver cuál es el de la tablet para quitarlo. Esos son los tornillos que os estaba diciendo que hay que quitar. Son Torx X de 0,9 milímetros. Y los vamos a quitar, que es para quitar lo que es la tapa de atrás de la tablet de aluminio, que viene sujetada al plástico y a la placa base y donde tiene todos los componentes. Ese va a ser complicado quitarlo porque ha sufrido un golpe y lo vamos a dejar para el final. Es un poco complicado encontrar en los chinos o en alguna tienda de estos destornilladores, pero bueno, por internet es muy fácil. Si acaso en alguna tienda especializada los podéis encontrar con mucha facilidad, estos destornilladores Torx X 0,9 milímetros, que es la punta que yo estoy utilizando para quitar el tornillo. Torx X 0,9 milímetros. Muy importante empezar a abrir por la parte de los botones y dejar para el final donde viene conectada la tablet al teclado magnético. Ese tornillo es complicado sacarlo y lo voy a dejar para el final porque no sale. Y vamos a empezar a abrir desde ese lado hacia arriba, hacia los botones, y vamos a dejar para el final la parte donde va el dock. Con una puntita de un destornillador lo estoy haciendo yo. Vosotros lo podéis hacer con alguna púa o con algún de plástico, pero yo no tengo herramientas, así que lo he hecho con la punta del destornillador plano. Vamos poco a poco, sin prisa, aunque si rompéis el cristal no pasa nada, si lo forzáis demasiado no va a pasar nada porque lo tenéis que cambiar, así que lo podéis hacer y según lo vais abriendo vais escuchando el ruido de cómo va abriendo. No vais a tener ningún problema en sacarlo. Simplemente es tener paciencia y poquito a poquito ir quitando las pestañas donde va sujetada la parte de la pantalla con la carcasa, con la parte de atrás de la tablet. Yo lo he hecho con la punta del destornillador, poquito a poco, haciendo palanca, sin forzar mucho para no estropear el aluminio, aunque la pantalla nos da igual porque la vamos a cambiar.
y la otra pantalla, la TFT o LCD, está detrás, no vamos a tener problema porque no la vamos a tocar. No os preocupéis porque no la vamos a romper porque queda más adentro. Hay que tener cuidado ahí con la zona de los botones y sobre todo en la zona de donde están los puertos USB, de no meter mucho el destornillador y hacerlo de forma delicada. Pero en síntesis es ese. Yo he aprovechado a abrir, como ya tenía el golpe hecho, pues por donde tenía el golpe he aprovechado a meter el destornillador y a ir tirando hacia arriba para abrirla. Y simplemente es tener paciencia, ir quitando las pestañas que van de sujeción de plástico y sobre todo en esa zona que es donde están los conectores USB hay que ir con más tiento de no romperlos. Pero os digo que es sencillo, simplemente es saber cómo lo tenéis que hacer. Ahí hay que hacer un poquito más de palanca porque están los conectores USB y es que casi no hay mucha zona para poderlo abrir. Yo he tardado en cambiar la pantalla alrededor de 1 hora, porque parece mentira, que parece que no, pero se tarda. Pero bueno, lo he intentado resumir los pasos más importantes. Y un paso importante es la zona donde están los USBs, tener cuidado de no meter mucho el destornillador. Ahí veis que se ha caído lo de los botoncitos, pero no pasa nada porque es una pieza que viene suelta. Ahí tenéis cuidado con el flash de las cámaras que vienen pegadas, ahí con la punta de un destornillador porque viene pegadas con cinta de doble capa o de simplemente meter ahí un poquito, hacer palanca para sacar la cámara delantera. La cámara delantera que se ha quedado ahí un poquito pegada, viene pegada para que no se muevan. Simplemente haciendo un poquito de palanca con el destornillador y con mucho cuidado la vamos levantando. Y ya tendríamos sacada lo que es la pantalla con la placa base, la batería, los flash, las antenas, la antena wifi, de lo que es de la tapadera de atrás, que es de aluminio, con el plástico que la recubre, que es donde tienen los conectores para que quede cerrada. Ahí podéis ver que en su gran mayoría la tablet es todo la batería y la pantalla, y simplemente lo que es la placa base es ese trocito que estáis viendo ahí, de baquelita con todos los procesadores, con el procesador, las memorias USB, los conectores USB, y el resto todos son flash que van a la batería, a las cámaras y al dock del teclado. Eso son la zona de imanes, que es donde va conectado el dock del teclado, y esos cables de alimentación que van a los altavoces, que tiene 2 altavoces, uno a cada lado. Esto no lo voy a poner en el vídeo como desdoblo ese trocito porque cada uno tendrá el golpe donde lo tenga, y sí que hay que tener en cuenta que hay que ponerlo bien para que luego el cristal encaje bien. Si tiene un bollo la tablet o tiene algo, hay que ponerlo bien recto para que luego poder encajar el cristal. Ahí, como podéis ver, eso hay que sacarlo hacia afuera con unos alicates de punta redonda o con unos alicates universales para que quede bien. Ahí vemos cómo va sujetada, no hay que quitar absolutamente nada, solo hay que quitar el flash de la pantalla, que os lo voy a indicar ahora cuál es. El resto lo podéis dejar tal cual y solo hay que quitar el flash de la pantalla. La primera sorpresa que nos llevamos es que los flash son fijos, el conector son fijos, vienen dados con una especie de pegamento o de cola caliente o de cola blanda, dándonos a entender que son fijos y que simplemente para quitarlos hay que tirar de ellos rectos. Ahí voy a quitar el tornillo ese que me quedó antes por quitar, para luego volverlo a poner y no tener problemas a la hora de volver a montar. Lo guardamos todos en una latita o en algún sitio que no se nos pierdan. Bueno, ahí podéis ver que el flash que tenemos que cambiar es ese, que es el que viene de la pantalla. Le vamos a dar con un poquito de calor porque viene pegado. Y como os comentaba antes, para quitar el flash las piezas de plástico blancas son fijas, no son como otras que se deslizan un poquitín,
para poder sacar bien el flex. Ahí, como podéis ver, vienen con una especie de cola, vienen pegadas, dándonos a entender o diciéndonos que no son movibles. Así que lo único que tenéis que hacer, sin miedo, es tirar en línea recta del conector y lo sacáis muy fácil. Tirar sin miedo y lo sacáis. Y bueno, ya que hemos quitado ahí el flash, ahora lo que hay que hacer es dar calor al marco de la pantalla, le damos calor con el secador y aprovechando que la tablet le falta ahí un trocito de plástico del golpe, pues vamos a meter la punta de un destornillador o una púa o algo. Ahí es donde se ve la unión de la pantalla con el plástico, con el plástico base, por decirlo de alguna manera, y es donde hay que hacer palanca para quitar el cristal. Yo le he dejado puesto el protector para que en caso de que se rompa el cristal no salte en pedazos o no se quede en pedazos y se quede ahí bien. Simplemente es un sitio donde empezar. Buscar el mejor sitio que creáis oportuno para empezar a meter una puntita de un destornillador y es por donde tenéis que empezar. Es lo que más va a costar, es el empiece, por donde empezar. Simplemente después ya es dar calor con el secador, es dar calor, dar calor, dar calor con el secador y con la punta de un destornillador o una púa o un útil más adecuado para estas cosas, ir haciendo palanca para quitar el cristal. El truco está en darle calor porque hace que se vaya deshaciendo la cinta que tiene doble capa y es buscar ahí justo la unión que se ve. Quizás la cámara no lo graba bien, es coger justo esa unión y hacer palanca. Yo lo estoy haciendo con un destornillador plano, como podéis ver ahí ya se ve cómo se va abriendo. Es justo ahí, es buscar un sitio para empezar y dar calor. Y una vez que tengamos un centímetro o 2 centímetros abierto, es seguir dando calor y haciendo palanca y tirando y tirando y tirando. El truco está en dar calor y tirar. Si por algún motivo no tiene suficiente calor y vais tirando como me va a pasar a mí, se va a romper el cristal y simplemente os va a costar más el quitarlo. El truco está en darle calor y en hacer palanca. Los 2 primeros centímetros o el primero es lo más complicado, simplemente ya después es seguir con la guía, con la punta del destornillador y haciendo palanca. No tengáis miedo porque la pantalla LCD está más hacia adentro y es muy difícil que la podáis romper. Ahí tenéis que tener cuidado con el conector, pero como es el viejo no va a pasar nada. Si os pasáis un poquito con el destornillador y lo rompéis, no es ningún problema, porque ese flex no nos va a servir para nada. Ahí, como os decía, después de dar calor, ahí vais tirando y si no tiene suficiente calor, como podéis ver en la imagen, parte el cristal. Ahí habéis visto cómo ha partido porque no le hemos dado suficiente calor. Así que por ahí ya no podemos seguir. Por ese camino ya va a ser complicado seguir y lo conveniente es ir en sentido contrario ahora y tener la precaución de no volver a romper el cristal. Y luego no dejar ningún trocito de restos de cristal ni de nada, que eso tiene que quedar muy bien limpio para pegar la nueva pantalla. Por ello va a ser complicado seguir haciendo palanca porque al estar roto es como si hiciera un pequeño tope y ya no va a ir. Así que lo mejor si os pasa esto es empezar por el otro lado, en sentido contrario a donde está. Y el truco, como vuelvo a repetir, es dar calor, hacer palanca, dar calor y hacer palanca. Es una tablet de 12 pulgadas, es una tablet que es grande, cuesta un poquito manejarla porque tiene un gran tamaño, pero simplemente es dar calor y hacer palanca. Y no tener miedo a romper el cristal porque no pasa nada porque lo rompamos, porque lo tenemos que cambiar. Ahí tenemos que tener cuidado porque nos estamos llevando el flex ese naranja
Y una vez que esté da calor es seguir, tirar, tirar, tirar y va a ir despegando. Cuando le hemos dado un poquito, pues vuelta a dar otra vez calor para que quede bien ahí y despegar la pantalla. Hay que tener paciencia y darle su tiempo, no correr, porque no vamos a adelantar nada corriendo y rompiendo las cosas. Hay que dar calor para que la cola o el pegamento se pueda desprender con facilidad. Ahora que hemos dado, dar otro poquito más. Ahí eso va a estar caliente, va a aguantar el calor, así que no tenéis por qué estar mucho, lo justo y lo necesario para poder quitar la cinta de doble capa con la que viene pegada la pantalla. Ahí veis que me estoy pasando demasiado metiendo ese abrecartas. Hay que hacerlo con cuidado porque la pantalla está cerca, pero no vamos a tener problemas porque está un par de milímetros, 1 milímetro más hacia abajo y no la vamos a tocar. Ahí vamos a dar calor para ir finalizando, de quitar el marco, es donde está pegada la tablet, el cristal a la tablet por el marco. Hay que seguir tirando, seguir tirando. Ahí veis que sale un poquito ya la cinta. Si se queda pegada en el cristal no pasa nada, porque el cristal lo vamos a tirar a la basura y no habría ningún problema. Es tirar, tirar y dar calor. Empujar y dar calor. Así, no meter mucho más. Y con paciencia, poquito a poquito, ir avanzando con el secador. Una vez que lleguemos al final, hay que tener cuidado porque es donde rompimos el cristal y no nos interesa romperlo mucho más. Ayuda bastante tener el protector de pantalla. Si no lo tenéis, pues tampoco pasa nada, simplemente tener el cuidado con los cristales porque son peligrosos, cortan y no interesa que queden luego por ahí tirados encima de la mesa o por el suelo. Es un punto en el que tenéis que tener paciencia y dedicarle tiempo. Una vez que está ya ahí abierto, pues nada, le vamos a girar y lo vamos a quitar antes de que se enfríe y simplemente estirar. Meter un poquito los dedos y tirar. Ahí tienes cuidado con el conector que salga bien y simplemente estirar. Tiráis un poquitín y ya está. Hay que limpiar luego la pantalla para que no quede suciedad o restos, porque al poner la pantalla nueva se van a quedar ahí. Si queda algún resto o una suciedad, hay que quitarlos y limpiarlo bien. Preparar la cinta de doble capa y dar justo en los extremos. Ahí veis que queda un poquito de cristal pegado, hay que limpiarlo bien para que encaje el nuevo cristal. Tener en cuenta esos pequeños detalles y luego poner la cinta de doble capa como veis ahí en la imagen, sin tener cuidado no tapar la cámara, no tapar los sensores o el luz, una LED que lleva roja de estado de carga, no la tapéis con la cinta de doble capa, ni eso ni la cámara, claro. Y simplemente dar en los bordes, como veis ahí en la imagen, en los bordes, en el marco de fuera exterior de la carcasa. Luego con cuidado vamos a quitar el plástico que la protege, tener cuidado porque es frágil y no va a haber ningún problema, la quitáis bien. Ahí veis el otro cable interno que lleva, que es el botón del Windows, que va por dentro, ese no lleva flash porque va por dentro del cristal.
Simplemente es poner la posición, meter el cable flex por el agujero, la vamos a colocar bien porque lleva un borde, la tablet lleva una especie de reborde de plástico y simplemente es encajarla ahí, no va a dar mayor problema. Yo le he quitado el plástico para encajarla mejor, eso ya a criterio vuestro, pero yo le quité el plástico para poderla encajarla bien. Es sencillo, no requiere mucho más porque simplemente es ponerla en un que apoye en un sitio y dejarla caer para que se quede. Ahí la ajustamos bien a un borde y ya les digo que es muy fácil poner la pantalla. Porque como tiene bordes a los lados, tiene bordes, pues no hay margen de error. Va a ir encajada en su sitio. Luego apretamos un poquito para que quede bien limpia y quede bien apretada. Y el siguiente paso es un pinlining complicado porque tenemos que volver a encajar el flex. No entiendo por qué estos flex o estos conectores no son como los otros que se abren y se cierran, pero bueno, ahí ponemos un poquito de cinta de doble capa para sujetar el cable flex para que no esté tirando hacia arriba y evitar que se salga. Y aquí hay que tener paciencia porque yo creo que es lo más complicado, el meter ese conector en su sitio. Para mí supuso una de las cosas más, no difícil porque no es difícil, pero sí hay que tener mucha paciencia y yo conseguí con unas pinzas introducirlo por ahí, poquito a poco tirando y con la uña un poquito se mete. Antes de cerrar la tablet, perdón, comprobar que funciona y que está todo correcto. Yo apreté ahí, hay que tener mucho cuidado con ese flex porque si lo rompemos o le hacemos algo, tendremos que volver a comprar otro cristal. Yo apreté así, yo creo que con que encaje simplemente es meterlo todo lo que podamos. Le voy a poner la fuente de alimentación porque tenía muy poquita batería, como visteis al principio. Luego ponemos las cámaras. Primero vamos a comprobar que funciona. Ahí veis que se ha encendido ya. Eso es buena señal. Ahí está arrancando Chewy. Va a tardar un poquito en arrancar. Lo voy a poner a cámara rápida. Y bueno, como podéis ver ahí, funciona sin ningún problema. El táctil. No ha habido ningún problema y ahora tendremos que cerrar la tapa. Vamos a comprobar que esté todo bien. Bueno, ahora para cerrarla, primero, bueno, vamos a poner las cámaras que son muy fáciles de encajar. El flex de las cámaras va debajo de la cinta esa azul. Y vamos a empezar a encajar por la parte de abajo, como la hemos sacado. Vamos a encajar donde está el dock del teclado. Y vamos a, antes, acordarnos de poner los botoncitos plateados, de meterlos. Ahí lo encajamos ahí, que encaje bien por el agujero bien metido. Y simplemente escoger los dos botones o el grupo de 3 botones y encajarlo en su sitio lo más arriba posible para que pueda bajar la tapa y encajar. Le dais la vuelta para que
con su propio peso quede lo más abajo posible. Y ya simplemente es cerrar apretando, ejerciendo un poquito de presión, con cuidado, no nos vayamos a volver a cargar el cristal, simplemente está haciendo un poquito de presión. Ahí comprobamos que funcionan los botones sin ningún tipo de problema. Ahí haciendo presión vamos cerrando, tiene que ir haciendo los ruiditos, los clics, y ya tendríamos prácticamente todo terminado. Luego sería poner los tornillos Tor X otra vez. Y nada más. Ya estaría todo funcionando perfectamente, tanto en Android como en Windows. Simplemente es tener cuidado de eso, de hacerlo bien. Pero vamos, que es muy sencillito. Y poco más. Gracias por ver el vídeo. Y si es posible, comprar una funda a la tablet para en caso de caída intentar pues que amortigue un poquito más, sobre todo si tenéis niños. Un saludo.